a esta actividad de la Corporación de Bienes de Capital. Nosotros siempre muy contentos de tenerlos acá. Acá está nuestro presidente y directorio, don Enrique Lerner, nuestro director Roberto Fuenzalía, está la gerente de Servicio de Información Marcela Blasque, parte de mi equipo que organiza esto, ¿no? Paz Ursúa, Gensa Ballesteros, y afuera está Carmen también. Así que con mucho gusto queremos dar inicio a esta actividad. Hoy día para nosotros es muy especial. Durante el último año hemos tenido muchos requerimientos en torno a información vinculada a esta naciente industria del hidrógeno verde y en la estrategia que tiene el país para poder desarrollar esta industria. Ustedes, la mayoría como proveedores de bienes y servicios, sabemos que están muy interesados en conocer cuál es la actualidad de este desarrollo industrial que tiene Chile dentro de su estrategia. Por lo tanto, quisimos en esta oportunidad invitar a quizás la persona que tiene más conocimiento en torno a cuál es el estado actual que tiene esta industria y para dónde también queremos llevarla como país. Por eso vamos a partir hoy día con Ana María Ruz, directora ejecutiva del Comité Corfo de Hidrógeno Verde, que nos va a hacer una presentación del estado de esta industria y de esta estrategia para Chile. Así que muy bienvenida, Ana María, y muchas gracias. Para ti. Buenos días, gracias por invitarme. Es un placer compartir con ustedes los avances que hemos tenido en acelerar el desarrollo sustentable de la industria del hidrógeno verde. Sabemos que esta industria se va a desarrollar. Nuestro objetivo es que se desarrolle antes para poder obtener los beneficios económicos para nuestro país y sociales. Brevemente la presentación, primero la misión que nos orienta, la Estrategia Nacional de Hidrógeno, Corfo, muy rápidamente la estrategia que tenemos, y luego el Comité de Desarrollo para la Industria Sustentable del Hidrógeno Verde. A nivel de motivación les puse aquí algunas fotos de las últimas noticias en distintos medios. El alza de las temperaturas y los costos que significa el cambio climático a nivel global en distintos países, y también esa noticia que ustedes pueden ver del New York Times respecto a que igual la producción de petróleo y de gas sigue acelerándose. Por tanto, aquí hay una urgencia en poder tener soluciones que faciliten reducir, lograr la meta de mantener las temperaturas no más arriba de 1,5 grados Celsius, y hoy día, este año, las mediciones están bastante alarmantes respecto al alza de la temperatura. Me faltó poner aquí las noticias de las temperaturas en Río de Janeiro y Sao Paulo, que son verdaderamente alarmantes. Respecto a nuestro país, acá pueden ver cómo tenemos que cumplir nuestra meta de reducción de emisiones y cómo contribuye el hidrógeno con un 24% de lo que es la reducción. Yo voy a hablar solo del hidrógeno, pero aquí los temas de eficiencia energética son importantes también, 36%, energías renovables 22%, la electromovilidad 18%, y la captura en bosques acelerada también casi más del 50%. La Estrategia Nacional de Hidrógeno, ustedes deben haberla visto, es extremadamente ambiciosa. Es extremadamente ambiciosa. 25 gigawatts de electrólisis de plantas de producción de hidrógeno en electrolizadores. Al 2030 es una tremenda meta, porque eso significa dos cosas. Una, por lo menos 30 gigawatts en energías renovables. Consideran ustedes que la potencia instalada en Chile hoy día es del orden de 32 gigawatts, o sea, significa duplicar la potencia instalada en el país de aquí al 2030. Y aquí no estoy poniendo las cifras respecto a el desafío que significa la descarbonización. Para el plan de descarbonización, para sustituir los 5 gigawatts de plantas de carbón, necesitamos por lo menos 20 gigawatts de energías renovables instalados en el país. Es una tremenda meta.
La meta del costo, menos de 1,5 dólares el kilo, fue una meta que en realidad no se calculó desde nuestro país. Esta meta aparece en los reportes de la Agencia Internacional de Energía, basada en el potencial de energía renovable de Chile, que pudiéramos llegar a un costo del hidrógeno menor a 1,5 dólares el kilo. ¿Y para qué decir la meta de 5 gigawatts de electrólisis construida en desarrollo de 5 gigawatts ahora, al 2025, en el próximo año, 2 años más, es también extremadamente ambiciosa? Hoy día el Ministerio de Energía está trabajando en 2 iniciativas. Esta estrategia fue lanzada por el Ministerio de Energía, como corresponde. El Ministerio de Energía está trabajando en 2 cosas. Uno, que es el Comité Estratégico, que ustedes deben haber escuchado en la prensa, que es el cual participa la expresidenta Michelle Bachelet, donde participa el exministro de Energía Juan Carlos Llobet, la rectora de la Universidad de Chile y otras autoridades. Buscan consensos políticos para lograr que esta estrategia sea una estrategia estatal de Estado y no una de una administración hacia la otra, y así dar las señales para las inversiones internacionales. Y además el Ministerio de Energía está trabajando en el Plan de Acción 2023-2030, que son las actividades que tienen que desarrollarse para lograr estas metas que estoy mencionando acá. Corfo tenemos como visión alcanzar un modelo de desarrollo sustentable territorialmente balanceado e igualitario. Los desafíos, normalmente hablamos de la crisis por el cambio climático, pero la ministra Rojas siempre nos recalca que hay 2 crisis más que tienen que ver con la pérdida de biodiversidad y la contaminación, que tenemos que hacernos cargo. Por tanto, hablamos de esta triple crisis. Innovación, investigación y desarrollo con bajos niveles de inversión en el país, una matriz productiva no diversificada, como ustedes bien saben, y los temas de desigualdad social. ¿Cómo avanzamos? Orientados por misión hacia una economía ambientalmente sustentable. Tenemos 3 ejes: financiamiento para el desarrollo, emprendimiento, innovación y promoción, y nuevas políticas industriales. Y dentro de las nuevas políticas industriales, 2 ejes que son hidrógeno y litio. Y ejes transversales: sustentabilidad, equidad de género, desarrollo territorial equilibrado. Nosotros como Corfo empezamos a trabajar ya en el 2017 con el apoyo de la GIZ, la cooperación alemana. Se hizo el primer seminario de hidrógeno en esa fecha, y luego bajo el alero de lo que era el Comité para el Desarrollo de la Industria Solar, hicimos varios estudios, 2018-2019, y hemos venido haciendo eventos abiertos, gratuitos. De hecho, ahora en octubre, 25-26, hicimos el último, que fue el 5º Green Hydrogen Summit. Y finalmente la creación del Comité de Hidrógeno Verde, que fue ahora en mayo del 2022, en líneas generales. Ahí ven otras iniciativas que no quisiera, va a estar disponible si ustedes quieren revisar. El Comité de Desarrollo de la Industria de Hidrógeno Verde, como les decía, fue creado en mayo del 2022 para acelerar el desarrollo de la industria de hidrógeno. Es presidido por el ministro de Energía, con la participación de 11 ministros y el vicepresidente de Corfo. Desarrollo de la oferta local de hidrógeno verde para la descarbonización, reconversión de grandes segmentos productivos y del transporte, los intensivos en consumo de energía, y la exportación de hidrógeno verde y sus derivados a los mercados internacionales. Entendemos que no solo nos podemos preocupar de la exportación de hidrógeno con grandes plantas monitoreadas desde Europa o desde cualquier otro país, dejando poco nivel de empleo y exportando el recurso hacia los países que demandan esta energía o estos nuevos combustibles. Necesitamos un desarrollo local, necesitamos empleos en las regiones, necesitamos empleos de calidad, y necesitamos contribuir a las inversiones y al Producto Interno Bruto del país. Y ese es nuestro foco principalmente. Respecto a la gobernanza del comité, cuenta, como les decía, un consejo interministerial donde hay 11 ministros en la mesa conversando. La última sesión, la penúltima, fue en Punta Arenas, y la última en agosto fue en Antofagasta, dando la señal de la importancia regional. En la foto ustedes pueden ver la participación del presidente Boric en la sesión en Antofagasta el 3 de agosto, junto al gobernador de Antofagasta. En la de Magallanes, por supuesto, estuvo el gobernador Flies en Punta Arenas. La mesa técnica es la parte operativa, donde participan varios ministerios. También es presidida por ejecutivos del Ministerio de Energía. Y tenemos un consejo consultivo que une el desarrollo de este comité de desarrollo, que en realidad es la coordinación pública,
y nos conectamos con el sector privado a través de este consejo consultivo, donde no hay empresas participantes, sino que más bien asociaciones gremiales que nos orientan y donde discutimos los distintos temas. La última sesión fue en agosto también. El equipo es un equipo reducido que tenemos, pero ahí estamos trabajando coordinadamente con los distintos ministerios. Respecto al presupuesto, el comité tuvo un presupuesto durante el año 2023. Contamos con un presupuesto propio del comité, pero también hay un presupuesto del concepto de desarrollo productivo sostenible a través de las otras gerencias de Corfo. Por tanto, hay también presupuesto que puede ser ejecutado en términos de transición energética, desarrollo sustentable, donde también pueden aplicar proyectos de hidrógeno. Hay uno que acaba de cerrar, que es un programa tecnológico para integración del hidrógeno en la industria, 3.500 millones de pesos, aproximadamente 4 millones de dólares, acaban de ser seleccionados 4 proyectos. Y el otro, que es de volumen importante también, que le recalco, es Innova Alta Tecnología, que son más o menos 400.000 dólares por proyecto. El año 2021 hicimos este llamado, que es para tener en Chile las primeras plantas de escala industrial de hidrógeno. Teníamos en ese minuto 50 millones de dólares, se presentaron 10 proyectos, de los cuales hoy día tenemos convenios firmados con estos 5, que ustedes pueden ver acá. El subsidio opera bajo un modelo de reembolso, o sea, el dinero se entrega contra las facturas una vez que las plantas estén ya en commissioning u operando. El primero, la distribución es bien interesante porque una distribución regional desde Antofagasta hasta Punta Arenas. También hay un mix entre empresas privadas y entre empresas públicas, entre empresas internacionales, el Liquid, Enel, y empresas nacionales, GNL Quintero, CAP, ENAEX. Por tanto, es un mix bastante interesante. También es un mix de exportación y de uso local. El primer proyecto que hay ahí es el proyecto HYEX, un proyecto entre ENGIE y ENAEX para la producción de amoníaco para explosivos para la minería. La primera fase, una fase más bien pequeña, 24 megawatts de capacidad de electrólisis, y la segunda fase, uno de los requerimientos era que hacemos primero estos proyectos que son del orden hasta 100 megawatts o de la escala de centenas de megawatts, pero ustedes tienen una segunda fase que va a ser la escala de los gigawatts. Por tanto, aquí estamos cofinanciando la primera fase. Como les decía, este proyecto HYEX está en su primera fase, se ubica en la región de Antofagasta. El segundo es un proyecto que postuló Air Liquide en Antofagasta para la producción de metanol para exportación. El otro proyecto es el de GNL Quinteros, ahí tiene 2 socios internacionales que son Acciona y Enagas. Acciona y Enagas tienen experiencia en Europa porque tienen un proyecto en la isla de Mallorca, y la idea también es hacer un hub de hidrógeno en la región, en la bahía de Quintero, para proveer a las empresas de la región con hidrógeno. CAP también es un proyecto en la región de Biobío, en la siderúrgica Huachipato, para utilizar el hidrógeno en la producción del acero. Y finalmente el proyecto Enel, Faro del Sur es el nombre del proyecto, que son 240 megawatts de electrolizadores que van a abastecer a la planta de HIF, que es la planta que está ya produciendo combustibles en Punta Arenas. Es una planta pequeña hoy día, tiene 3 megas, pero la fase a la cual Enel va a abastecer es la fase ya de 300 megas, que sería la fase 2. Y luego la fase 3 de ello es la escala de los gigawatts. Estos no son los únicos proyectos que hay. Aquí les muestro un mapa que deben haberlo visto en varias presentaciones. Hay varias versiones de este mapa, de todos los proyectos que han sido anunciados. Nosotros tratamos de ser bien estrictos respecto a qué es lo que mostramos y qué hay detrás de cada uno de los proyectos. En operación ustedes pueden ver 4 proyectos que son de escala menor, las vamos a profundizar en ello. Depende de las estrategias de las empresas. Algunas son más abiertas, otras son más conservadoras respecto a tener más los proyectos más armados, ya en etapas más avanzadas antes de difundirlos. Otras de desarrolladores normalmente ya empiezan a difundir sus proyectos porque necesitan inversionistas y vender por tanto los proyectos. Hay otras que en general las utilities europeas que ustedes pueden ver acá, como Total Eren,
RWE, Statkraft, Siemens, no, perdón, Enel también, que son las utilities europeas. Ellos toman el proyecto, lo diseñan, lo construyen y lo operan. Entonces, cada uno de los proyectos es distinto. También aquí hay un grupo de proyectos, el proyecto SDE, Cerro Dominador, Antuco, MOWI, Costenaike y otros, que apoyamos con unos recursos del Fondo Chile-Unión Europea para la Transición Energética en los estudios de factibilidad. Por tanto, de los proyectos que hay acá como Corfo tenemos información interesante, por tanto, me siento lo suficientemente segura como para compartirlo con ustedes en esta imagen. De estos proyectos, los que están en operación son proyectos pequeños. Este fue inaugurado el 10 de agosto de 2023. Está acá en el centro de distribución de Quilicura de Walmart, en el centro de distribución de productos en frío. Es un electrolizador de 650 kilowatts que está ya operando. Fue desarrollado por una empresa chilena de ingeniería y está operando, y viene de dónde viene este proyecto, un proyecto enteramente comercial. Este proyecto no tiene ningún subsidio de ninguna clase, ni de Corfo, ni de Europa, ni otro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha invertido durante muchos años en estas soluciones de las grúas horquilla con hidrógeno. El proveedor de las tecnologías es un proveedor americano, Plug Power, y Walmart una empresa americana. Por tanto, Walmart tiene esta solución en Estados Unidos y para ello era como, ya, si lo hacemos afuera, podemos hacerlo también acá. Aquí se produce el hidrógeno, se carga el hidrógeno en las grúas, o sea, es como un proyecto de autoconsumo. ¿Cuán verde es este hidrógeno? Es cuán verde es la red de energía eléctrica que tenemos. Por tanto, uno podría decir que es hidrógeno verde, verde, pero es un verde de la red. Y será más verde en la medida que descarbonicemos la red. Este proyecto es un proyecto muy antiguo, es un proyecto que ya tiene más de 5 años operando, es de Enel, está operando en Ollagüe, en el campamento de Cerro Pabellón, la planta de geotermia. Era una microred con energía solar y con equipos diésel, y ellos agregaron ahí el electrolizador y las celdas de combustible para ahorrar diésel. Ha sido muy exitoso en el ahorro. También, como ustedes pueden ver, las potencias son pequeñas, 25 kilowatts, 25 por 2, 50 kilowatts en electrolizadores. La gracia es que está funcionando en altura. Por tanto, lo que es un desafío también para los temas de los electrolizadores, las celdas de combustible, la cantidad de oxígeno y la humedad del aire para su funcionamiento de las tecnologías. Así que este es un proyecto muy interesante. El otro proyecto que ustedes deben haber escuchado, este proyecto de Gas Valpo, está operando desde noviembre del 2022 en una primera etapa. El electrolizador es de Plug Power, 100% también inversión privada, y hace una mezcla de hidrógeno con gas natural para la región de Coquimbo, la ciudad de La Serena. Este proyecto es interesante en cuanto acerca el hidrógeno a las personas, a la población, porque si no, con lo que les decía, grandes proyectos que exportan, pero también proyectos de distinta escala que sean usados acá y entendamos todo lo que es el hidrógeno, así como entendemos todos que Chile produce vino, la calidad del vino, si todos sabemos de vino, esto también necesitamos que la población, todos los ciudadanos de Chile entiendan este tipo de proyectos. Este aviso, esta noticia es del 2 de noviembre, la primera exportación comercial de gasolina sintética del orden de 20.000 litros embarcados por la planta de Haruoni hacia UK. Es de combustible, esto es gasolina. Hay el camión, ustedes pueden ver ahí el camión que lleva la gasolina que se produjo. Es muy pequeña la planta, pero es un lujo realmente. Si tienen la oportunidad de visitarla, se la recomiendo. Es muy interesante. Este es un mix de tecnología, o sea, el electrolizador es Siemens y la IS300, la planta de producción de metanol entiendo que es americana, la planta desde el metanol a la gasolina china, etcétera. Ellos tienen hoy día el desafío de la captura de carbono. La tecnología de captura de carbono aún no lo han solucionado y están trayendo carbono biogénico y lo agregan para poder producir la gasolina y el metanol. Pero están ahí con desafíos tecnológicos, especialmente yo diría hoy día,
en la captura de carbono del aire. Probablemente también han escuchado de esto, el programa financiero de Corfo para hidrógeno verde. Este programa lo llamamos también Facility. Es administrado por la Gerencia de Inversión y Financiamiento de Corfo. Es un préstamo soberano al gobierno de Chile, entra por el Ministerio de Hacienda. Son 1.000 millones de dólares, son 4 bancos que están aportando. El Banco Mundial aporta 150 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo 400 millones de dólares, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo Alemán 100 millones de euros cada uno. Y además estos bancos europeos consiguieron un subsidio, la CIF, Latin American and Caribbean Investment Fund, del orden de 20 millones de euros para poder tener los préstamos concesionales. Y en total tenemos un fondo de 1.000 millones de dólares que lo que busca es disminuir los costos de financiamiento y mitigar los riesgos financieros y técnicos que permitan acelerar el desarrollo de la industria. Los proyectos pueden obtener financiamiento solo si cumplen las salvaguardas ambientales y sociales de los bancos, lo cual para nosotros como Corfo ha sido un tremendo desafío, porque estas salvaguardas ambientales, estos estándares ambientales son superiores a lo que es nuestra normativa nacional. Y también entre los bancos es distinta, por tanto ha sido un trabajo de lograr un común denominador de lo que cada uno de los bancos pide, que es distinto. Las Excel con el detalle de que cada banco pide es realmente una pesadilla, se los puedo asegurar. Así que ahí estamos trabajando y poder operar esto a Corfo le significa conformar una unidad de riesgo ambiental y social que hoy día Corfo no tiene. Esto es un instrumento comercial, esto no es como las líneas de las distintas áreas, divisiones de Corfo, gerencias de Corfo, que son donaciones o subsidios al desarrollo tecnológico. Esto es comercial, opera a través de la banca comercial. Así que aquí quiero hacer bien clara la diferencia. ¿Qué significa la transformación energética para nosotros? Primero que nada, la transformación energética implica una transformación de sistemas sociales y técnicos y desafía el conocimiento científico. Cuando vemos los proyectos, por ejemplo, y especialmente en Magallanes, la posición de las ONG frente al desarrollo es especialmente de los proyectos de hidrógeno, no solo en Chile. Veía algunas noticias ayer en Europa también, digamos, que son las ONG están especialmente rechazando este tipo de proyectos. Yo no diría tanto por el hidrógeno mismo, sino que el hidrógeno necesita energía renovable y esa energía renovable tiene un impacto social importante sobre el territorio. Las empresas de energía requieren nuevas capacidades de tecnología, servicios, productos y materiales que hoy día no necesariamente tienen. Implica una transformación de los mercados y las empresas. Los límites entre las empresas de energía desaparecen. Hoy día vemos a Air Liquide, que es una empresa que vende gases industriales, que podría potencialmente empezar a vender metanol para el bunkering de los barcos. O sea, deja de ser una empresa química y pasa a ser una empresa que podría vender combustible. Ya lo hemos visto con Copec. Copec ya tiene estaciones de carga para autos eléctricos y Copec también está interesado en tener hidrolineras para cargar hidrógeno a lo largo del país. Entonces, quiero decir con esto que los límites empiezan a desaparecer y dónde se establecen, lo cual también fue un desafío para nosotros en el llamado que hicimos. La mayoría de las empresas como el KIT, por ejemplo, se presentó con un socio eléctrico que le iba a vender la energía al proyecto y con un socio al otro lado que es el que comercializa el combustible. ¿Cómo se van a integrar? ¿Qué modelos de negocio van a hacer? Es un proceso que yo diría que las empresas están viviendo y nosotros estamos aprendiendo desde el sector público en cómo esto se va definiendo. Aparece un mercado, como les decía, de un e-combustible que podría llegar a ser un commodity a nivel internacional. De hecho, los traders de combustibles fósiles están interesados en ir viendo, en entrar en este mercado de comercialización de estos nuevos e-combustibles que van a haber a nivel global. Recuerden que podría ser el hidrógeno, el amoníaco verde, el metanol o las gasolinas, cualquiera de ellos en la gama de lo que se vaya a ir produciendo. No olvidar la transformación geopolítica internacional, porque Europa necesita hoy día energía en forma desesperada es por la guerra Ucrania-Rusia, porque ya no tienen el abastecimiento, ¿no es cierto?, del gas natural desde Rusia.
y están poniendo mucho, mucho dinero. El AIRA de Estados Unidos es un tremendo apoyo al desarrollo industrial, los Delegate Acts, las leyes que están sacando la Unión Europea en apoyo. Tengo personalmente poca información de China. Ayer teníamos una reunión con un fabricante de electrolizadores chino y le preguntábamos cuáles eran las regulaciones de apoyo, los subsidios de apoyo que China tenía, y él nos comentaba que en realidad Sinovac, perdón, no. Perdón, no me acuerdo el nombre de la empresa que producía electrolizadores en China, es una empresa estatal. Entonces uno no ve claramente cuál es el apoyo que el gobierno chino da a sus empresas, pero sí las da. Entonces es un tema de competencia. Ustedes deben tener mucha experiencia en la competencia, lo que significa competir con China. CAP, créanme que tiene mucha experiencia en eso. Desafíos de infraestructura de base y desigualdad territorial. Eso es un tema súper importante. Europa ya tiene una infraestructura de distribución de gas natural por toda Europa. Ellos van a transformar ese proyecto Backbone de Europa, van a transformar su infraestructura de distribución, los gasoductos de distribución de gas natural, y van a inyectar hidrógeno. Nosotros no tenemos una infraestructura de distribución de combustible. El caso Punta Arenas y Magallanes es extremo. No hay una infraestructura, tenemos que partir de mucho más atrás. Y eso también, bueno, da la oportunidad de inversiones, pero también plantea los desafíos de cómo se construye esa infraestructura. 14 proyectos en Magallanes, 14 puertos distintos, o un solo puerto que presta servicios de logística, de embarque, almacenamiento, etcétera, para el cargo de los barcos y la exportación de los combustibles. ¿Cómo va a ser ese desarrollo? Créanme, como sector público tenemos un tremendo desafío en eso, y la velocidad es un tema súper importante. Y la transformación de la gestión pública, eso es, normalmente la tecnología va antes y las regulaciones se van quedando un poco atrás. Por tanto, también es un desafío para nosotros en ese sentido. Respecto al comité, respecto a las, digamos, a los temas sociales, este gráfico que hay aquí es un levantamiento del mapa de actores del mercado de hidrógeno en Chile que hicimos en un estudio del 2018. Ustedes pueden ver quiénes están más interesados, quiénes menos en el proyecto, y aparece en la parte, en el cuadro de ella, en el extremo de ella, la demanda. Había una desconexión con la demanda. ¿Cómo se hace esa conexión? Si esa conexión se hace por sí sola porque el mercado lo pide, o realmente hay que intervenir desde las políticas para conectar la oferta con la demanda. Por tanto, implica un trabajo a nivel social de conexión entre las empresas, identificación de oportunidades. Otro desafío, el conocimiento científico. Aquí tienen varios recortes respecto al hidrógeno y todos los cuestionamientos que significa por su impacto ambiental. Es importante señalar que en el caso Magallanes, la primera ruta de aves migratorias del mundo es entre América del Norte y América del Sur. La segunda ruta es entre África y Europa. Por tanto, las empresas que se vienen a instalar acá, Total Air en él, ellos ya tienen, Statkraft también, ellos ya tienen experiencia en las tecnologías para control y mitigación de los impactos de los sistemas eólicos sobre las aves. Estamos tratando de traer esa información, esas soluciones tecnológicas. Algo hicimos en el Summit y las empresas ya tienen contratados a quienes van a proveer esta solución. Pero necesitamos también un conocimiento científico sobre nuestras líneas base. Nosotros hicimos un intento, como Corfo, con pocos recursos, teníamos solamente 30 millones de pesos, y ese gráfico que ustedes ven ahí, le llamamos estudio mapa sensibilidad para el desarrollo de parques eólicos en la industria regional de hidrógeno verde sostenible. Las áreas rojas son las áreas sensibles y la mayoría de ellos coincide con la ubicación de los proyectos. Pero la escala de este análisis era muy amplia. Necesitamos tener más foco. Las empresas ya llevan más de un año, por lo menos, monitoreando las líneas bases de las rutas de aves migratorias. Estoy hablando de aves y murciélagos. Solo un detalle. Ellos habían identificado 6 especies de murciélagos. En el estudio que nosotros hicimos salieron más de 60 especies de murciélagos.
de los cuales realmente no tenemos información. Por tanto, hay que trabajar desde el punto de vista científico en este tema. También contratamos un estudio de línea base hídrica para Magallanes. Magallanes está en un proceso de estrés hídrico, el trabajo se está haciendo sobre 3 cuencas en Magallanes y la idea es poder responder cuáles son las soluciones del agua para obtener el agua. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿No? Bien, bien. Ya. Entonces, la idea aquí es desalación, soluciones basadas en la naturaleza u otro. La idea es que nos entreguen una curva, sí, una curva de conservación, curva de abatimiento, cuáles son las soluciones y qué costos tienen y qué porcentaje de agua pueden proveer para los proyectos, pero también para otras soluciones tecnológicas. Los temas de infraestructura, aquí tengo un esquema de la infraestructura, los desafíos de infraestructura en Antofagasta, que son distintos de los desafíos de infraestructura que hay en Magallanes. Aquí ustedes pueden ver un proyecto que está siendo desarrollo financiado por H2UPP, que es un proyecto de la GIZ, que está siendo ejecutado con apoyo, por tanto, desde Europa. La empresa Soventis, un concepto de un parque industrial que recibe la energía eléctrica desde distintos parques, pero una sola planta química. También está el desafío de qué puertos y la unión entre la nueva industria y el desarrollo social y laboral de zonas deprimidas socialmente y económicamente. Esa es una versión de los proyectos en Magallanes. Son muchos y cubren grandes extensiones. 25 gigawatts de energía eólica si se desarrollaran todos los proyectos, la inversión 47.600 millones de dólares de inversión. Todo sobre terrenos privados, contratos de arrendamiento con las estancias. Estas son 2 láminas que tomé de ENAP. Lo que ENAP está haciendo, tiene firmados acuerdos con las empresas que ustedes ven ahí abajo para habilitar el puerto de Laredo y también poder utilizar el complejo industrial de San Gregorio para los proyectos de amoníaco que se van a desarrollar en la región, inversiones entre 500 y 600 millones de dólares. Finalmente, los proyectos de hidrógeno en operación en Chile, tal como les decía, hoy día son de escala de menos de 1 mega, han sido financiados por empresas privadas. Tampoco crean que en el mundo hoy día hay proyectos de hidrógeno de 1 gigawatt. El más grande, conversaba con la señora de Canadá, con la embajada de Canadá, ¿no es cierto? Un proyecto grande es de Hydro-Quebec, tiene 80 megawatts, y los más grandes deben ser de 100 megawatts los que se están construyendo hoy día. No hay más grandes. O sea, si logramos hacer el proyecto de Faro del Sur de 240 megawatts, va a ser el más grande del mundo. Eso es importante para control de expectativas de lo que significa. Los 5 proyectos que cuentan con el subsidio de Corfo hoy día enfrentan desafíos de costos de la electricidad relacionados a los takers. Si yo tengo altos costos de electricidad, la electricidad representa entre 50 y el 60% del costo del hidrógeno. Por tanto, voy a tener un costo del hidrógeno más alto y no voy a tener compradores. Estas son empresas globales, por tanto, o le compro el proyecto que está produciendo en Chile, compro el proyecto que está produciendo en Australia, o compro el proyecto que está produciendo en Marruecos, o en Omán, o en Arabia. Me da lo igual, las empresas les da lo mismo. Por tanto, los desarrolladores de las empresas en Chile compiten internamente, le pasa a Anglo, le pasa a Liquid, etc. Ellos tratan de ponerse en el pipeline de sus casas matrices. La demanda es un tema, la construcción de la línea base ambiental que ya mencionaba y la infraestructura logística. La nueva industria de hidrógeno verde desafía el conocimiento científico a través de múltiples disciplinas, lo social, el desarrollo técnico, de gestión, interpretación de los grandes volúmenes de datos, que significa monitorear las aves, crear todo esto con sistemas satelitales, cómo vamos a hacer ese monitoreo. Llama a la transformación global acelerada de los mercados de energía y de infraestructura y requiere inversiones en plantas de energía renovables, plantas químicas, plantas de desalación, puertos, etc. Y esto es a nivel global, o sea, si nosotros no consideramos en nuestras estadísticas o en nuestros análisis las inversiones en infraestructura, tampoco lo estaban haciendo los otros países. Por tanto, el desafío global, si logramos tomar estos desafíos y aprender, vamos a compartir ese conocimiento también con otros países. Esta lámina la tomé rápidamente, es de Boston Capital Group.
respecto a las estimaciones de inversiones en niveles de trillones de inversiones a nivel global de aquí al 2050. Les dejo la referencia ahí abajo si quieren profundizar. No tenemos estimaciones de las inversiones que significa en Chile. Yo por lo menos no tengo, salvo las cifras generales que les acabo de compartir. Muchas gracias, Ana María. Al final del evento vamos a tener unos minutitos para poder hacerle algunas consultas, ¿ya? Así que gentilmente se va a quedar con nosotros hasta el final. Vamos ahora a dar paso a la segunda parte de esta actividad. Primero quiero saludar de manera explícita a todas las personas que están a través de Zoom siguiendo esta charla. Hasta el momento tenemos 90 personas adicionales a las que están hoy día acá con nosotros, y eso es un tremendo público, digamos, para la actividad de hoy. Así que vamos a llamar a Paz Ursúa, nuestra subgerente comercial, para que nos dé una noticia respecto a lo que viene con CBC en su actividad de promoción de nuestras empresas socias. Gracias. Gracias, Orlando. Buenos días a todos los presentes y también a los 90 socios que nos acompañan por Zoom hoy día. Yo les voy a tomar 2 minutitos para darle una noticia. Desde hoy, 22 de noviembre, están abiertas las postulaciones al premio CDC, versión 2024. De hecho, ya en sus correos deben tener más información. Ahora vamos a ver un breve video para lanzar esta postulación. Bueno, para los más atentos... Me encanta de San Martín, nuestro libertador, el general de San Martín, que dice: hace más ruido un hombre gritando que 100.000 que están callados. Bueno, yo... Ah, chuta, era yo. Pensaba que era el micrófono abierto de algún colega por ahí conectado. Y bueno, para los que estuvieron atentos, quizás los que postularon años anteriores, pudieron notar que para esta versión tenemos 2 categorías, ¿ya? La categoría 1 es la misma que hemos premiado los años anteriores, ya, que tiene que ver con la ejecución exitosa de un servicio o contrato principal dentro de un proyecto de inversión, ya, es la categoría clásica de los últimos 2 años. Y en esta ocasión abrimos una categoría 2 que tiene que ver derechamente con la innovación, ya, es decir, con el desarrollo e implementación de una innovación, ya sea en un producto, servicio, modelo de negocios, proceso, ya, en la que ustedes hayan desarrollado y implementado en el mercado industrial. Entonces, bueno, está la invitación hecha, ya las postulaciones van a estar abiertas hasta fin de año. En esta ocasión, bueno, yo soy el contacto principal si tienen dudas, y si les parece más fácil también se pueden comunicar con sus respectivos asesores personales, ya sea Gensa Ballestero o Carmen Abarca. ¿Ya? Así que, bueno, la invitación está hecha, revisen sus correos, la página web, y los invito
amablemente a postular. ¿Ah? Está muy buena la nueva categoría, así que les dejo la invitación. Gracias. Muchas gracias, Paz. Bueno, la promesa es terminar a las 10:30 y la vamos a cumplir, ¿ya? Vamos ahora a hacer un apresto a la presentación del panorama de inversión y para eso tenemos preparada una pequeña dinámica con la cual vamos a trabajar con el código QR que va a aparecer en pantalla, pero también lo tienen en sus mesas, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña encuesta de 3 preguntas y nos vamos a tomar solamente unos minutitos. Así es que pueden tomar ahí el código que aparece en pantalla o el código que está en la mesa. Ya, ahí estamos viendo que están contestando algunos ya. La primera pregunta dice, respecto al plebiscito del 17 de diciembre, ¿qué opción crees que va a ganar? ¿Ya? Es la que crees que va a ganar, no necesariamente la que gustaría. Y ahí en línea ustedes pueden ver cómo se están viendo los resultados. Ya, hasta el momento han contestado 86 personas. Claro, porque también está participando la gente que está conectada vía Zoom. Recuerden que tenemos como 90 personas vía Zoom acá y alrededor de unas 60, por lo tanto somos 150, es un buen número. 93 respuestas, 95. Esto se parece a la cadena, parece, ¿eh? 100. Ya, ahí tenemos más de 100 personas que están contestando y la tendencia es del orden 60-40. Es la percepción que tiene nuestro público, digamos, de este evento hoy día respecto al resultado, alrededor de un 60-40. 107 respuestas hasta el momento. Vamos a pasar a la segunda pregunta. En una palabra, por favor, este está abierto, en una palabra, ¿cómo crees que será el clima de negocio post plebiscito? Cualquier concepto que ustedes digan, yo creo que el clima de negocios va a ser una palabra. Ahí se está construyendo la nube de palabras a partir de las respuestas. Llevamos en este rato 52 respuestas. Llevamos 87, 90 respuestas. En general, las palabras que más se repiten son mejor, igual, incierto, lento, incertidumbre. Después les vamos a hacer llegar estos resultados, ¿eh? Yo creo que es interesante la percepción que tienen ustedes. Ya tenemos más de 100 respuestas, entonces esos son los conceptos que más se perciben post plebiscito, sobre todo en el ambiente de negocio, que es la pregunta. Vamos a pasar entonces a la tercera pregunta, también una palabra. ¿Cómo crees que será el clima social post plebiscito?
En una palabra, ¿cómo crees que será el clima social post-plebiscito? Ahí ya llevas más de 80. Como ustedes verán, la palabra más repetida es polarizado. Aparece también igual, difícil, complejo, mejor, tenso. Tranquilo, nervioso, eso no por ahí. Ah, ese concepto es muy bueno. Puedes resumir varios de los conceptos que están ahí. Claro. Bueno, muy interesante, ¿eh? Muy interesante la percepción, por lo tanto se las vamos a hacer llegar, y esto para nosotros lo quisimos hacer porque es la presto justamente a la presentación que vamos a hacer del panorama de inversiones con actualización al tercer trimestre. Muchas gracias, Gensa, que es la persona que se encarga de hacer todo esto, que ocurra y que ocurra bien. Así que, muy amable, Gensa. Bueno, vamos a dar inicio. Tengo que hablar en el micrófono, si no los de Zoom no me escuchan. Ya. No se escucha todavía. ¿Ya? Cuando sea las 10:20 me tienes que avisar. Aló, aló, ahí sí. Perfecto. Entonces vamos a partir con la segunda parte, que tiene que ver con un recuento ya casi del año, pero con un énfasis en cuál es el panorama que nosotros estamos percibiendo y observando como Corporación de Bienes de Capital a partir de las cifras observadas al tercer trimestre, al cierre del tercer trimestre. Lo primero, siempre mostrar, digamos, la carta de nuestras empresas socias. Para nosotros siempre esto nos llena de mucho orgullo, nos da prestigio también como corporación, y algo que se los quiero ir anunciando inmediatamente el próximo año, vamos a buscar la manera de generar dentro de estas instancias trimestrales y a lo mejor algunas especiales, un trabajo mucho más cercano entre ustedes mismos. ¿Ya? Es parte del plan estratégico que estamos desarrollando en este rato. Vemos que ahí hay una capacidad rica y que tenemos que aprovecharla, y por lo tanto vamos a empujar mucho el trabajo colaborativo entre ustedes también. Adicionalmente, como siempre, ¿cuáles son los convenios a las instituciones a quienes también entregamos información? Muy importante para nosotros, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Estadística, la Cámara Chilena de la Construcción y el CLAP de la UC. Estamos trabajando en este rato en un par de convenios para incrementar esta información a los sistemas públicos, a las instituciones públicas y privadas que se vinculan directamente con los temas de desarrollo e inversión. Y algo para nosotros muy importante también, queremos hacer este anuncio. Estamos en una campaña para conectar, ojalá, todas las empresas de aquí a unos meses más directamente a nuestra base de datos. Hasta ahora el trabajo siempre ha sido como desplegar la plataforma y que ustedes usen la plataforma y a partir de ahí puedan hacer el consumo del contenido. Pero hoy día ya tenemos, desde el año pasado, ya tenemos tecnológicamente todo preparado para que ustedes se puedan conectar directamente. Eso lo estamos haciendo como upgrade al plan avanzado. Ya tenemos alrededor de un 20% de las empresas socias de CBC conectadas directamente a través de una API a nuestra base de datos, y están la mayoría de ellas a través de tableros del tipo Power BI, haciendo sus propios dashboards, digamos, y sus propios reportes. Por lo tanto, nos interesa mucho, digamos, que en las próximas semanas y meses vamos a estar generando esta campaña.
ojalá tengamos muchos interesados, digamos, en poder hacer este upgrade y poderse conectar directamente. Creemos que ahí hay una facilidad importante para que puedan adaptar esta información a los intereses particulares que tiene cada uno. ¿Ya? Ahí se pueden contactar directamente con Carmen, Paz y Gesa, que son los asesores personales. Y en 15 minutos los dejamos conectados. Ese es el desafío. Ustedes nos llaman, nos conectamos vía videoconferencia y en 15 minutos, antes de 15 minutos, van a quedar conectados. Está todo hecho para hacerlo de esa manera. Bueno, vamos a partir inmediatamente. Primero destacar que el panorama en general de distribución de la inversión para los próximos 5 años es muy parecido a lo que históricamente hemos tenido en Chile. Alrededor de un 27% de inversión estatal y alrededor de un 73% de inversión privada. Esa configuración es la típica que hemos tenido los últimos 30 años. Pero también es muy típico, y eso se recuperó a partir de la mitad del año, la participación de minería como el principal concentrador de inversión en nuestro país. Y para el quinquenio está concentrando el 38%. ¿Por qué le pongo énfasis hoy día a ese tema? Porque definitivamente nosotros no tenemos hoy día otro sector que pueda generar el dinamismo que genera la minería. Por lo tanto, cuando la minería está de capa baja, afecta prácticamente a todos los sectores y a lo largo de todo el territorio el desempeño del resto de las industrias, ¿ya? Y en este caso, minería, después del royalty, después de la ejecución del royalty, ha vuelto a retomar ese liderazgo y está concentrando el 38% de las inversiones para el próximo quinquenio. Le sigue Obras Públicas con un 32%, aspecto que también es muy importante porque es un sector generador y habilitador justamente del desarrollo de nuestro país, de la conectividad, pero también del desarrollo de nuestras industrias, y está como un pilar bastante fuerte. Le sigue el sector inmobiliario, que está con un 12%, el sector de energía con un 11%, y ahí voy a después marcar el punto de energía, porque aparece con un nivel de concentración muy bajo en términos de inversión, no en cantidad de proyectos. Energía tiene una cantidad pero infinita de proyectos, pero los que están en vías de inversión en el corto plazo se ha reducido bastante y vamos a dar algunos elementos para entender qué es lo que está pasando ahí. Y fíjense que el sector de tecnología está con un 4%, y el sector industrial no minero solamente con un 2%. Es decir, eso es nuestra matriz productiva y de inversión, que no está ampliamente diversificada, pero ha sido nuestra historia permanente, digamos, de desarrollo en nuestro país. Por lo tanto, seguimos siendo un país muy minero y muy dependiente de la minería, tanto en los aspectos favorables como en los aspectos no tan positivos por eso. Y para el quinquenio estamos hablando de cerca de 54.000 millones de dólares medidos al tercer trimestre, que es un stock de tamaño medio, ¿ya? Lo hemos hablado en otras oportunidades. El mejor de los momentos lo tuvimos en la época del boom minero 2012-2013, cerca de 100.000 millones de dólares en el stock. El peor momento lo tuvimos en el 2018, cuando teníamos cerca de 38.000 millones de dólares de stock para los 5 años. Hoy día estamos en 54, por lo tanto un stock de tamaño medio. Perdón. Ahora, ¿cómo distribuimos estos 54.000 millones de dólares en un modelo de backlog? Es decir, de remanente de gasto. Nosotros hacemos el corte el 30 de septiembre, todos los proyectos que ya gastaron se les saca ese gasto, los proyectos que van a gastar en los próximos 5 años se asume el gasto o se estima el gasto que van a tener en esos 5 años, pero no se consideran proyectos que hoy día no tienen cronograma y que podrían entrar en 2 o 3 trimestres más, sino que se van actualizando en la medida que van ingresando y se va gastando la plata de los que están saliendo. Por lo tanto, esa curva hacia abajo es normal, digamos, porque no está considerando la reposición que se debería ir dando en el tiempo. Pero va marcando a la fotografía que tenemos hoy día cuál es el stock de proyectos con cronograma, es decir, que sus mandantes han definido que van a hacer la inversión y tienen una fecha para esa inversión. La primera columna, que está en azul oscuro, corresponde a la estimación a fines del año pasado de cuánto fue lo que se ejecutó en proyectos en el año 2022. Está actualizada con la cifra al 30 de septiembre, por lo tanto son del orden de los 22.500 millones de dólares.
Fíjense que el 2023, con información a septiembre, estaría terminando con cerca de 18.040. ¿Se acuerda que nosotros veníamos hace rato hablando de los 14.000, 14.000, 14.000? Bueno, eso se fue recuperando durante el año y es probable que lleguemos hasta los 18.000. Es decir, alcanzamos a recuperar durante el año el orden de 4.000 millones de dólares de aporte y de gastos de este año, pero no vamos a llegar mucho más allá de los 18.000. Tendrían que pasar cosas muy extraordinarias durante el último trimestre, digamos, para que esa cifra la podamos incrementar mucho más. Por lo tanto, lo que marca es que el año 2023 definitivamente va a ser un año con menor inversión respecto a lo que tuvimos el año pasado, particularmente en estos proyectos, llamémoslos más grandes, ¿ya? Por lo tanto, estamos con una brecha cercana a los 4.500 millones de dólares y es un 20% respecto al año pasado. También hay que hacer notar que el año pasado fue un año de alto nivel de inversión, de los más altos que habíamos tenido, porque recogió buena parte de lo que no se había hecho en los años previos por motivo de la pandemia, ¿ya? Por lo tanto, también la base de comparación es alta. Pero yo diría que en términos generales, cuando nosotros hablamos del orden de los 20.000 millones de dólares, eso es un valor estándar nuestro que debería ser por año. Por lo tanto, estamos bajo ese estándar. Ahora, para el año 2024, que es el próximo año para la cual la mayoría de ustedes está haciendo presupuesto, estamos estimando a esta fecha del orden de 11.300, 11.500 millones de dólares. Por lo tanto, es un valor bajo. Si tomamos como referencia lo que pasó el año pasado y cómo fuimos recogiendo y mejorando la estimación en el tiempo, uno podría decir, a lo mejor vamos a recuperar del orden de los 4.000 millones de dólares de nuevo en los próximos trimestres. Por lo tanto, se nos va a dejar del orden de los 16.000 millones de dólares. O sea, sigue siendo una cifra baja. Por lo tanto, lo que uno podría intuir es que el 2024, lo digo y después no lo dije, en el mejor de los casos probablemente va a ser solo parecido al 2023. En el mejor de los casos. Es muy difícil que en los próximos trimestres aparezcan muchos proyectos que ejecuten gasto el próximo año para superar lo que fue el gasto de este año de los 18.000, con las cifras que tenemos a septiembre de este año. Distinta es la situación del 2025, porque el 2025 a esta fecha tiene la misma proyección que el 2024, pero tiene más tiempo en recuperación. Por lo tanto, es muy probable que el 2025 sea mejor que el 2024. Entonces, ese es un poco el punto que queremos marcar y yo diría que para nosotros es importante, a partir de las cifras, poder ir monitoreando después esta proyección. Es decir, un 24 difícil, en el mejor de los casos parecido al 2023, pero un 2025 con mayor oportunidad y probablemente mucho mejor que el 2024. Ahora, ¿cuáles son los sectores que están apalancando, digamos, este nivel de inversión y que han ido mejorando, digamos, su estimación durante este año? Particularmente el sector de minería, que es el que está al centro, que partimos con una proyección muy baja y que durante el año se fue mejorando, y yo diría que particularmente una vez que se terminó la discusión del royalty. Una vez que terminó la discusión del royalty aparecieron varios proyectos que definieron cronogramas y otros que están muy a la puerta de que pudiesen justamente generar esos cronogramas de construcción. Por lo tanto, el sector que más ha aportado, y por eso yo hablaba al principio de una recuperación desde el punto de vista del sector, es minería, ¿ya? El que se ha mantenido estable, y eso es bueno porque tiene un alto nivel, es obras públicas. En cada uno de nuestros catastros, ahí está puesto el primer trimestre, segundo y tercer trimestre, obras públicas siempre se ha mantenido el orden de los 17.000 millones de dólares y muy cercano a los 20.000 que está alcanzando minería. Y los sectores que están a la baja respecto a condiciones históricas siguen siendo energía y inmobiliario, ¿ya? Han mejorado durante el año, pero marginalmente, pero todavía están muy bajos con respecto a sus niveles históricos, ¿ya? Ahora, inmobiliario yo diría que está muy dependiente del mejoramiento de las condiciones económicas del país, y el sector energía muy dependiente de ciertas condiciones, digamos, que requieren su destrabamiento para que se pueda cumplir lo que estaba planteando justamente Ana María, de poder desplegarse frente a las necesidades que tenemos para la descarbonificación y las oportunidades que tenemos para crecer aún más dentro de nuestra matriz energética, ¿ya?
Lo voy a explicar después cuando lo veamos sectorialmente. Y el área de tecnología se ha mantenido bastante estable en un nivel muy alto, mucho más alto que el sector de industrias, pero también con un hito, digamos, que tuvo que ver con la instalación de la red de 5G, que era un proyecto muy grande que ahora se terminó y que por lo tanto eso también nos va a generar alguna caída, particularmente para el año 24. Perdón, se me arrancó mucho. Ahí sí. Ahora, desde el punto de vista territorial, la región metropolitana sigue siendo la región que concentra los mayores niveles de inversión. De los 54.000, 12.000 corresponden a proyectos de la región metropolitana, particularmente obras públicas y muy vinculados a los temas inmobiliarios. Lo poco inmobiliario todavía sigue estando muy en la región metropolitana. Pero fíjense que las tres regiones del norte, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, en su conjunto están abarcando casi el 40% de la inversión nacional. Y eso está muy mandatado por los proyectos mineros que se están desarrollando en esa zona. Por lo tanto, uno podría, de alguna manera, proyectar un buen dinamismo, digamos, en esas tres regiones a partir de esta concentración de proyectos mineros, pero mucho más fuerte hacia el 2025 que el 2024. Eso lo vamos a ver en detalle. Y el resto de las regiones bastante más abajo. Ahora, sectorialmente, vamos a partir por minería. Minería, el 2022 terminó con una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares. Eso es bastante alto. Cuando hablamos de 6.000 millones de dólares en minería, es una cifra bastante alta, ¿ya? De los cuales cerca de 2.100 corresponden a inversión estatal, particularmente Codelco. Bastante alto también. Y privado del orden de los 4.000. Pero fíjense que para el 2023 nosotros vamos a tener una menor inversión minera, fundamentalmente porque quien apalancó mucha inversión en el año anterior fue Quebrada Blanca con un super mega proyecto, Quebrada Blanca 2, ¿cierto? Fase 2. Y también se estaban terminando los proyectos estructurales de Codelco, particularmente se estaba terminando el 2022, Chuquicamata subterráneo, digamos, y se estaba avanzando fuerte con nuevo nivel mina. En cambio, el 2023, también parte de la discusión del royalty, eso se atrasó un poco y recién empieza a retomar hacia el 2024-25 con la reposición. Pero fíjense que este año, el próximo año, deberíamos tener una menor inversión a la fecha respecto a lo que tenemos hoy día, con información al 30 de septiembre, y mejorar sustantivamente hacia el 2025. Y con el 2025 muy parecido al 2022, o sea, volver a llegar al orden de los 6.000 millones de dólares. Pero hay un proyecto en particular, a la fecha, que es el que hace que se mueva esto para arriba y para abajo, que es el proyecto de ampliación de la capacidad de Quebrada Blanca. Pasar de las 140.000 toneladas de cobre fino a las 210.000. Ese proyecto había ingresado a tramitación ambiental y lo retiró de la tramitación ambiental, ¿ya? Ahora, la mayoría sabemos que el retiro tiene que ver con ciertas condiciones que detectaron que no estaban facilitando mucho esta aprobación, digamos, y por lo tanto lo van a preparar de mejor manera. Ahora, no sabemos cuánto eso vaya a demorar. En el catastro el 30 de septiembre está dentro. Si eso no se resuelve en estos meses, en el catastro de diciembre eso va a salir. Pero, fíjense acá abajo, no tengo el puntero ahí, pero acá abajo dice proyectos que podrían definir cronograma en el corto plazo. Tenemos el bronce integrado, que es un proyecto gigante, del orden de los 3.200, aprobado por el Comité de Ministros. Ahora lo que falta es que se despliegue ese proyecto y probablemente debe estar en las conversaciones más ciudadanas para poder desarrollarse. También tenemos el proyecto de desarrollo minera Centinela con la segunda concentradora. Es un proyecto que es probable que en algún momento pronto pueda definir cronograma. El proyecto El Espino, que es un proyecto nuevo que tiene cobre en la región de Coquimbo, también podría definir. Por lo tanto, cualquiera de estos proyectos que defina podría, por un lado, reemplazar el gasto que está asociado a la ampliación de Quebrada Blanca o incluso superar el gasto. Por lo tanto,
Por eso cuando yo digo, el sector minero está en condición de mantener el aporte y un aporte sustantivo a la inversión, está dado por ese tipo de movimientos que podrían ocurrir, ¿ya? Ahora, si ocurren todos al mismo tiempo, eso significa que esto incluso va a ser mayor a lo que nosotros estamos mostrando en este gráfico. Yo diría que el elemento principal fue el cierre de la discusión del royalty, y ahora lo que viene es más bien el tema de la tramitación ambiental de la ampliación de Quebrada Blanca y algunos elementos que no se vayan a enredar en la continuidad del proyecto de los bronces integrados que está hoy día ya aprobado por el Comité de Ministros. Para el caso de Obras Públicas, que es el segundo inversor, este año va a ser un año bastante bueno, ¿ya? Y bastante, incluso mejor que el año pasado. Y fundamentalmente porque se fueron resolviendo algunos procesos asociados a la inversión privada. Yo ya les había comentado en la última reunión trimestral que estaba habiendo un cambio en términos de la composición público-privada de la inversión de este sector, y se está incrementando el área de concesiones. Y yo diría que en forma progresiva este gobierno ha ido haciéndose cargo del programa de concesiones que estaba diseñado previamente, ¿ya? Ahora, eso va a ir cambiando y de manera muy relevante hacia el año 2025 esta proporción va a cambiar. De hecho, el 2025, con los datos que tenemos ahora, la proporción es 50-50. O sea, se hace muy dependiente el sector de obras públicas a través de los procesos de concesiones. Concesiones no solamente de la construcción de obras viales, sino que también de obras muy vinculadas al área de salud, ¿ya? Ahora, el área de obras públicas tiene una cartera de proyectos bastante amplia, por lo tanto, si existen los recursos y se establecen bien los procesos de licitación y contratación, es un sector que va a poder cumplir con los programas de inversión que tienen a la fecha. Si bien es cierto, ahí estamos mostrando que están referidos un poco a la baja, pero hay que ir mirando particularmente el 2025, que tenemos mucha capacidad de poder incorporar esos proyectos en la medida que los procesos de licitación y contratos se hagan de manera ágil. Distinto al sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque el nivel del 2022 es un nivel bajo, ¿ya? Aun cuando recogió la inversión de la pandemia. Pero los 3.000 millones de dólares en grandes proyectos para el sector inmobiliario es un valor relativamente bajo. Nosotros habíamos tenido valores mucho más altos hace varios años atrás. Y este año deberíamos terminar probablemente en un valor cercano a los 2.500, o sea, más bajo todavía. Pero las perspectivas para el próximo año todavía siguen siendo más bajas, y hacia el año 2025 igual. ¿Por qué? Porque este sector responde, lo hemos planteado otras veces, de manera muy elástica a las condiciones económicas del país. Por lo tanto, en la medida que la percepción de, primero, las variables no se muevan significativamente hacia una mejoría, la percepción también va a ser de incertidumbre o de debilidad, y este sector responde muy fuerte a eso. El sector minero no necesariamente tanto a eso. El sector minero resolvió el royalty, dijo, fijamos las reglas y se echa a correr. Una mirada muy de largo plazo. En el sector inmobiliario no, porque son proyectos que se ejecutan dentro de 1 año, 2 años, dependen mucho de la demanda que hay en el momento, digamos, y eso hoy día está todo muy afectado, ¿ya? Tanto a nivel de tasas de interés como también de la perspectiva de los propios compradores, ¿ya? Por lo tanto, este es un sector que nosotros vemos que continúa débil mientras no se perciban mejoramientos a nivel de economía nacional. En el caso de energía, este año va a tener un nivel de inversión muy cercano a lo del año pasado, y eso a nosotros nos ha ido sorprendiendo porque venía con un nivel de baja bastante importante en los reportes anteriores, y en este prácticamente igualó el año anterior. Pero yo diría que ese, de acuerdo a los datos que tenemos, es como el último envión de proyecto que se generó, porque este sector tiene hoy día un embotellamiento que está asociado a las obras de transmisión, almacenamiento, normativas legales y administrativas para poder operar. Por lo tanto, todo eso hoy día está puesto en una agenda que se está trabajando a nivel de gobierno y también privado para poder destrabar estos procesos, generar mayor inversión en transmisión,
generar inversión en almacenamiento, mejorar las condiciones legales y normativas para que puedan operar eficientemente, particularmente operadores y transmisores. Por lo tanto, eso hoy día no está resuelto y estamos cada vez más embotellados y por eso, teniendo este sector infinitos proyectos, tiene una proyección tan baja para el próximo año de inversión. ¿Ya? Lo vamos a ir monitoreando en forma mucho más detallada los próximos trimestres y eso obviamente es un dato también que lo podemos conversar después con Ana María, porque todo el desarrollo de la industria requiere avance en los procesos de inversión y generación, pero también de transmisión, digamos, para poder facilitar esto. Y si eso no se destraba, obviamente comprime y hace que sea mucho más difícil poder avanzar en esta estrategia de desarrollo vinculado al tema del hidrógeno. Pero ya por sí solo, asociado al tema de energía, estamos con algún nivel de complicación importante. Ahora, destrabado esto, destrabado el tema legislativo, en el Congreso en este rato hay un proyecto que se está trabajando para que pasemos de aquí al 2030 del 40% al 60% de participación de las RNC en nuestra matriz. Ya se están licitando la primera fase de los proyectos de transmisión, ya se están generando proyectos de inversión en almacenamiento, por lo tanto esto está avanzando. Cuando eso se destrabe, lo más probable es que esto tienda rápidamente a recuperarse, pero por lo menos nosotros no lo observamos de aquí hasta el 2026, ¿ya? Donde se pueda generar ahí un despliegue, pero muy potente, digamos, muy parecido a lo que tuvimos hace 4, 5, 6 años atrás en este sector. Y en el caso de los sectores industrial, tecnología y puertos, aquí los agrupamos. Fíjense que para el caso industrial, que es el color que está ahí como en verde, es muy parecido a lo que pasa con el sector inmobiliario. Esto está muy dependiente de la economía local. Si la economía local se percibe débil, el sector industrial se comprime y después cuando se despliega se empieza a recuperar de nuevo. Por lo tanto, una vez terminado mapa, nos quedamos con un remanente bastante escaso de proyectos de envergadura más grande. Y en el caso de tecnología, yo diría que la principal baja, viniendo con un nivel de inversión muy alto, es porque no tenemos un proyecto equivalente a la instalación de red de 5G que nos pueda equiparar el nivel de inversión. Ahora, detrás de esto, igual hay inversión en data center fundamentalmente, en el caso de industria, igual hay inversión asociada a centros logísticos, pero no logran equiparar la salida de proyectos más grandes. Y en el caso de puertos, yo diría que nosotros traemos hace rato una historia de baja inversión en infraestructura portuaria, y el proyecto más grande que tenemos, que es el proyecto exterior de San Antonio, proyecto por sobre los $1.000 millones, recién tiene inicio de construcción a partir del 2026. Antes de eso, no tenemos ninguna inversión grande en temas de puertos, aspecto que también lo estaba planteando Ana María recién como uno de los aspectos habilitantes, digamos, para el desarrollo de industria. Por lo tanto, estamos hablando acá de inversiones que probablemente van a ir del 2026 hacia adelante. Ahora, tratando de hacer un resumen y cumplir también con el horario que les tenemos prometido, a nivel de quinquenio, nuevamente hablar de un stock de tamaño medio. No es el stock más alto que hemos tenido, ni el mejor stock tampoco en nuestra historia, es definitivamente de tamaño medio. Y estamos hablando del orden de los $54.000 millones. Ahora, a nivel sectorial, minería es el que más crece, el que está soportando el desarrollo de este quinquenio con cerca de $20.000 millones. Yo diría que con los proyectos que están detrás, que podrían definir cronograma, los bronce integrados, Centinela, El Espino y otros más, porque hay otros más, esto podría obviamente fortalecer más todavía la posición de minería dentro del quinquenio. Ya, y si Quebrada Blanca, la ampliación también resuelve su tramitación ambiental. Y por el lado de obras públicas, con este nivel sobre los $17.000 millones, si se cumple ese programa, obviamente significa un súper buen pilar para nuestro proceso de inversión. En definitiva, el 24 se percibe como un año débil a la fecha, con los datos que tenemos, a lo más muy parecido al 2023, pero sí con mejor perspectiva el año 2025, porque queda mucho más tiempo para que vayan ingresando proyectos y particularmente lo que estábamos revisando en términos de minería. Y a nivel sectorial,
El caso de minería, en el cortísimo plazo, minería está muy dependiente de lo que pasa con este proyecto en Quebrada Blanca, pero podría venir los bronce integrados, puede venir el desarrollo de Centinela, el Espino y otros proyectos que podrían fortalecer bien. El sector de obras públicas, la clave es la gestión de los contratos de licitación, porque se está incorporando en el programa mucha participación de los privados, ¿ya? Entonces ahí se requiere mucha celeridad en estos procesos. Y los sectores inmobiliario e industrial, ahí dependemos básicamente del mejoramiento de las condiciones económicas, porque estos se mueven de manera muy elástica. Y para el caso del sector energía, que es el que nosotros vemos más débil de aquí al 2024-2025, fundamentalmente porque está un poquito más embotellado, pero se están tomando las acciones, eso también hay que decirlo. O sea, esta agenda del segundo tiempo de transmisión, el segundo tiempo para la transición energética, es un tema que se está trabajando tanto a nivel público como privado y en coordinación, y que lo más probable es que una vez que se cumpla, permita destrabar y generar un movimiento y un dinamismo en este sector muy parecido a lo que tuvimos los últimos, en la década pasada por lo menos. Bueno, eso era lo que les queríamos contar. Ahora quedamos atentos a las preguntas que nos puedan hacer tanto a Ana María Rus como las que se puedan generar también de mi presentación. Muchas gracias. Sí, se hace la consulta, se identifica y para quién va la consulta. Aló, aló. Es que es para que los que están en Zoom puedan escuchar. Eso. Okay, porque no lo necesito en realidad. Sí, pero para los de Zoom sí. Sí, muy bien. Un comentario pequeño para ti y unas consultas para Perfecto. Ana María. Quebrada Blanca juntó la fase 2 con la fase 3. Sí. O sea, Valeria McNiven de Sí. Tecnofast, por si acaso. Sí, sí, súper bien. Por lo tanto, en el fondo los montos ahí están juntos. Yo en lo personal veo otros proyectos importantes que están avanzando y que van a sumar probablemente no como platas el 2024, pero sí como licitaciones o como las primeras cotizaciones presupuestarias. Hay varios proyectos que en general no se nombran y que van calladitos, digamos, por las piedras, Sí. y que han avanzado significativamente, digamos, como Marimaca, por ejemplo, o Vizcachita, Sí. o los proyectos que están entre la zona de Pelambres y Andina, que es la zona que no está explotada, digamos, en este país. Es el único lugar donde vamos a encontrar proyectos nuevos. Las otras son ampliaciones. Escondida tiene una cantidad de ampliaciones significativa que van a durante mucho tiempo, digamos, pero eso es como otro nivel de proyecto, para mí por lo menos. Eso es lo que quería decir de Quebrada Blanca, digamos, y que Centinela sí dio, por lo menos a nosotros nos dio la orden de proceder con la construcción del campamento, lo cual significa que el 2024 ellos van a estar licitando la planta. Y también van a cambiar un poco los números y las proyecciones, porque nosotros vamos un poco antes, digamos, que otros. Entonces, si a nosotros nos dan la orden de proceder, que la tramitaron bastante, significa que el proyecto efectivamente se empezó a mover en serio, digamos. Sí. Y Ana María, lo que quería era, en realidad, por un lado, felicitar a través tuyo a Corfo de que efectivamente esté metiéndose en proyectos para que Chile tenga beneficios del hidrógeno verde, que yo no lo encuentro tan verde en realidad, pero del hidrógeno, porque el verde está agregado. Sí me preocupa mucho que todavía no hay una normativa ambiental clara frente a los proyectos de hidrógeno, salvo que sean plantas pequeñas para suministros de empresas, autos propios, Sí. como el ejemplo de CAP y varias otras industrias más. Uno dice, ocupemos el hidrógeno para la locomoción colectiva, perfecto,
pero generalizar el uso del hidrógeno como que no lo veo tan claro. Sabemos que hay por lo menos 7 u 8 proyectos en la región de Magallanes en que ENAP afortunadamente está tratando de poner un puerto y que no hayan 8 puertos y 8 desaladoras, de manera de no, de por último, lograr un beneficio y por otro lado no contaminar tanto la zona, digamos. Porque al final los eólicos son terriblemente contaminantes en términos de ruido y van en el mar. O sea, en esos proyectos están en el agua, están en el mar. Entonces, el impacto que haya sobre la flora y fauna marina, yo no he visto ningún estudio ni he visto a nadie hablando de ese tema, digamos. O sea, uno lo ve en el norte, cerca de Gavi, en que tú te quedas en silencio y escuchas los eólicos y es una cosa espantosa, digamos. Que si uno piensa que los animales escuchan mucho más que uno y más que yo, sobre todo, es terrible. O sea, entonces, es la mejor solución que efectivamente se instalen en esa zona para llevar hidrógeno verde a sus países y no nosotros tengamos una planta de hidrógeno verde, que exportemos el hidrógeno verde. Bueno, ahí O sea, Ana María en nos el puede... fondo ese es un tema Sí, clave. más político, si tú quieres, pero no podemos hacer lo mismo que hemos hecho siempre, lo mismo del salitre, digamos, porque además se termina la guerra con Ucrania y no nos va a quedar... Sí. nos vamos a quedar con todas esas instalaciones ahí como para que en 30 años más las vayan a ver de lo que hacíamos. O sea, yo lo encuentro terrible, lo que yo he visto de esos proyectos, porque los hemos cotizado, esta es mi opinión personal, por supuesto, no desde el punto de vista empresa, en que da trabajo y todo este otro lado que uno lo puede conversar, pero el impacto que produce en la Patagonia es brutal. O sea, el almacenamiento del hidrógeno, todos sabemos que tiene una cantidad de grados Celsius exigentes y que si sube 1 grado explota. O se disipa. Ahí nos puede decir algo, Ana María. El fuego. Tú mencionaste algo, Ana María, respecto a algunos estudios que se están empezando a desarrollar, pero también mencionaste que habían ya algunas reclamaciones de algunas ONG justamente en el tema del impacto ambiental. ¿Tú qué nos puedes decir? Sí, sí. Color del hidrógeno. Eso es. ¿Ya? Que eso es un tema súper relevante y aquí me voy a ir a la geopolítica. Hay distintos países y distintas posiciones. Los países que tienen gas natural, como Canadá, ellos hablan del hidrógeno azul, porque claramente quieren ganar una posición capturando el carbono y seguir vendiendo el gas natural. Nosotros no tenemos fósiles, tenemos renovables. Por eso hemos querido ponerle el color verde. El color rosa puede ser de energía nuclear y bien, digamos. Y además existe el hidrógeno blanco, que es el hidrógeno que se produce naturalmente en la Tierra. Brasil ya tiene claro cuáles son sus recursos de hidrógeno blanco. Nosotros no lo sabemos en Chile, también tarea para hacer. Verde porque queremos ganar también una posición geopolítica, que nuestro hidrógeno va a venir de las renovables. Ahora, si las plantas de hidrógeno se conectan a la red eléctrica, va a ser tan verde como la red eléctrica. Por tanto, ahí Brasil nos pasa por encima. Brasil tiene una matriz más del 95% renovable. Por tanto, ellos conectan una planta a la red eléctrica y lo venden verde, verde, verde para las condiciones que está poniendo Europa. Europa tiene claramente qué es lo que busca: adicionalidad, simultaneidad y la cantidad de gramos de CO2 por kilo de hidrógeno.
Por tanto, es un tema geopolítico de cómo nos posicionamos como país. Por eso es el Comité de Hidrógeno Verde. Ahora, los europeos nos hablan de hidrógeno renovable. Y el proyecto de cooperación que tiene Europa de 8 millones de euros, que es una donación, es hidrógeno renovable. La discusión está abierta y no hay mucho que decir ahí. Estoy absolutamente de acuerdo contigo respecto al impacto que significa el proyecto en Magallanes. Es un tema muy serio y tenemos que tener una definición como país y como ciudadanos, dónde queremos los proyectos, cuántos proyectos queremos, vamos a tener una capacidad de carga para Magallanes, y la ley de responsabilidad extendida del productor, entre los otros temas ambientales que tú mencionaste, hasta dónde las empresas hoy día se hacen cargo en el momento del cierre de los proyectos. Estoy de acuerdo contigo, va a ser un bosque de turbinas eólicas abandonadas, no lo sé. A lo mejor habrá que reciclar y eso te da otras oportunidades de reconfeccionar o no sé, reinvertir en esas torres eólicas, pero eso tiene que estar también desarrollado. Tenemos mucho trabajo, mucho que aprender. Muchas gracias, Ana María. ¿Alguna pregunta? Por acá. Acá. Hola Orlando, gracias por las presentaciones. Soy Duilio Bisone de Maresa Rental. Tengo dos preguntas, la verdad. La primera es que si hay algo de los 47.000 millones de dólares que dijo Ana María dentro del quinquenio, esa es la primera pregunta. Y la segunda es que me tocó estar en Punta Arenas hace 20 días y me junté con la gente de la Cámara Chilena de Construcción y de HIF, proyecto que mostró Ana María, y ellos están con una incertidumbre muy grande por el tema de la permisología. Finalmente, lo que ellos tienen hoy día, de hecho, los aerogeneradores, es menos del 10% del proyecto final. Entonces, están todos con una incertidumbre muy grande de si se van a dar los permisos o no finalmente para poder desarrollar estos proyectos, que obviamente están bastante en pañales. Entonces, es una buena iniciativa, pero claramente hay que aterrizarla, y lo que tú decías, Ana María, que hay que ponerse de acuerdo qué es lo que queremos como país. Dado que, tal como lo mencionaba Ana María, los proyectos existentes hoy día están en la fase más piloto, la fase 1 que tú hablabas, digamos, esos proyectos pequeñitos, no están considerados en términos generales en el tema, en el blog que tenemos ahí, está el listado y la actualización permanente de esos proyectos. Yo diría que a nivel ya cuantitativo, nosotros tenemos catastrado alrededor de 20 millones de dólares de proyectos así ya en ejecución propiamente tal. Por lo tanto, queda fuera de la escala de lo que nosotros normalmente manejamos con el resto de las cifras, pero los proyectos están ahí. Ahora, desde el punto de vista de la permisología, bueno, ahí yo le doy la palabra a Ana María porque ella debe estar mucho más actualizada que yo, digamos, pero entendemos que todo esto está dentro del proceso que el gobierno ha tomado ahora, este último mes particularmente, y dirigido por el ministro Marcel, digamos, de cómo generar un proceso mucho más expedito, digamos, asociado al tema de la permisología. Pero me gustaría que tú te refirieras, Ana María, particularmente a estos proyectos de hidrógeno y sobre todo en Magallanes. Sí, ahí responder que desde el Ministerio de Economía hay un grupo trabajando para el apoyo de los temas de permiso, para que los proyectos realmente no se traben, y cómo fortalecer a los servicios públicos para que respondan dentro de los plazos que se requieren. Hay, como te decía, dentro del Ministerio de Economía un grupo trabajando en esto, y otro grupo trabajando también dentro del Ministerio de Energía, que es el grupo que trabaja habitualmente en ayudar a acelerar los proyectos de energías renovables. Pero están los dos ministerios muy activos en eso, esperamos ser capaces, ¿perdón? Para lo que van a sacar, dices tú. No sé responderte a esa pregunta, no sé responderte a esa pregunta. Lo que sí sé es que el proyecto que entra al sistema de evaluación ambiental lo estamos monitoreando de forma que no se trabe. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, el ingreso del proyecto HIF en su primera fase fue complejo y ellos lo retiraron en él en realidad. Y ahora lo ingresaron a la planta química y han avisado que en octubre van a ingresar la planta eólica. Ya vamos más allá de la mitad de noviembre y aún no ingresan el estudio de impacto ambiental. Sí. El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado varias guías y hay un tema ahí de a qué regulación se atiene, con una regulación que va cambiando, pero es un tema que se discute mucho dentro del sector público. Espero que seamos capaces de responder. Pero estamos conscientes de que retrasan las inversiones, sí.
Eso por un lado, y por el otro lado, en la iniciativa esta Ventana al Futuro del Ministerio de Bienes Nacionales para la asignación de terrenos también está tomando más tiempo del que se pensó inicialmente. Se tenía un compromiso de 6 meses para la entrega de los terrenos y ya vamos casi en 2 años y los terrenos nunca se han entregado. Hasta el momento no se han entregado. Tiene que ver también en un juego entre las competencias de bienes nacionales y lo que las empresas están requiriendo. Y eso ha retrasado el proceso. Pero hay un programa para reforzar los servicios públicos, tanto en número de personas como en capacidades para ser capaces de responder. Tenemos espacio para alguna pregunta más. Si alguien nos quiere hacer una pregunta adicional, nos puede escribir vía mail y nosotros se la podemos responder incluso con copia al resto. Orlando, acá tenemos una pregunta. Perdón, ¿Ya? disculpa. Soy Marcelo. Marcelo Banto de Aura. Yo estoy en las energías renovables y que respecto a los molinos me dolió el golpe ese. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido y que yo creo que lamentablemente no vamos a llegar a cumplir esas 20.000 o 20, nosotros tenemos calculado 27.000 gigas, es el cambio por los 5 de carbón que salen por la descarbonización. Pero lamentablemente, por ejemplo, este año el Ministerio ha metido muchas nuevas guías que han significado alargar o preparar mejor el estudio antes de presentarlo impacto ambiental para que no sea rechazado a la presentación. Y eso hace que se nos ha complicado tanto los proyectos en la zona central. Tenemos hoy día 6 proyectos que están parados haciendo el tema de estudio de impacto ambiental, y en la Patagonia aún peor. Ahí tenemos el problema, por ejemplo, el proyecto que nosotros estamos llevando son 3,3 gigas en la segunda angostura, la bahía de Gente Grande, nada más que en el tema de permiso de concesión marítima, tanto para el puerto como para la desalinizadora, llevamos 1 año y medio y todavía los marinos no entregan información, la tiran a Santiago, de Santiago la tiran a Valparaíso, Valparaíso la tiran a Punta Arenas. Se habló con la ministra, se habló con la gente de bienes nacionales y se tiran la pelota de un lado a otro. Y lamentablemente ahí yo creo que hay, como decía la señora María, hay un tema de cantidad de gente. Son tantos los proyectos que no hay capacidad de ellos para responder. Y eso nos va a tener un problema para el 2026-27, que son las nuevas licitaciones de energía, que no va a haber la capacidad suficiente, no tenemos las líneas se aprueban y después te las rechazan, como lo pasó ahora en Casablanca, una línea de tensión que los vecinos se han empoderado mucho más hoy día de las comunidades, entonces es más complejo hoy día hacer un proyecto. Difícil el panorama. Y respecto del ruido, hoy día la exigencia antes eran 400 metros, ahora son 1000 metros, y con ruido y con viento no se escucha en realidad el molino, así que es cosa, los invito ahí en Punta Arenas, pongan en la carretera a mirar los molinos que tienen Metanex y no se escucha nada, se escucha más el viento en realidad. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, estamos en la hora. ¿Tú querías decir algo? Cortito, sí. Era en relación al comentario de los permisos. A mí, desde el punto de vista gremial, me tocó participar de la mesa técnica de los permisos del royalty, que se hizo en el Ministerio de Hacienda. Y lo que quería comentarles en general a todos, que los cambios van para los permisos sectoriales, no para los ambientales. Es todo lo contrario. Al SEA se le da más autonomía y más poder. Se acaba el comité de ministros, ya se publicó, por eso lo estoy diciendo tranquilamente, ya lo aprobó el comité de ministros, pero los cambios son en los sectoriales. Por ejemplo, en Magallanes, la concesión marítima, y que cuando tú mostrabas que los puertos se quedan trabados, esas son las Fuerzas Armadas, o sea, la Armada es la que te da el permiso y se demora como 3 años. Después entra la Dirección General de Aguas, que es otro tiempo súper importante. El Sarnagiomín es otro que participa de los sectoriales. No así con los ambientales. Lo que se está tratando de evitar es que los PAS de los permisos no se repitan. Pero eso para mí va a ser imposible que suceda. Pero lo que quería aclarar es que no hay cambios
en lo que se refiere a permisos ambientales, a la tramitación de los ambientales y a la información. Se pide mayor claridad en lo que tú vas a entregar en cada uno de los pases, etcétera, etcétera, digamos. Pero como organización, eso no cambia. Perfecto. Muchas gracias por tu aporte. Me importaba No, aclarar- súper bien. aclarar, Súper bien. eso. Muchas gracias por tu aporte. Oye, una última pregunta para darle espacio a quienes están en línea en este rato. Si es que hay alguien en línea que nos quisiera hacer una pregunta a Ana María o a mí, o pedir algún comentario dentro de la sala, damos este espacio. La gente conectada tiene que desbloquear sus micrófonos y pueden conversar con toda la sala. Veo a Christian Heinzen ahí de Invenio. ¿Alguien levantó la manito o cerramos? Estamos, parece. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlos acá, a ustedes de manera presencial y también a toda la gente que se conectó virtualmente a través de la plataforma Zoom. Y esperamos verlos muy pronto nuevamente. Muchas gracias.